Buenos días, alumnos de cuarto. Bienvenidos a la clase del día 24 de abril, que es viernes. Bueno, hoy vamos a versar sobre teoría para ya concluir lo importante de este tema que ya está concluyendo. Vamos a ver los atributos de la corriente alterna, ejemplificado en el caso de los generadores de corriente alterna y de los motores como dispositivo inverso. Luego también veremos los distintos tipos de transformadores. ¿De acuerdo? Habría otras cosas, pero son más ya de carrera. No han hecho, por lo que he podido investigar, preguntas en años anteriores, así que me centro donde lo suelen preguntar más. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir viendo. El generador eléctrico. Primero, ¿qué es el generador eléctrico? Pues es un dispositivo que transforma una determinada forma de energía, generalmente cinética, aunque también puede ser química, en energía eléctrica. Por ejemplo, cuando los feriantes van a lugares donde no tienen suministro eléctrico, ellos van equipados con un alternador o generador eléctrico. Funcionan generalmente con gasolina y lo que hacen es producir un movimiento de giro que dará lugar a una corriente eléctrica, teniendo en cuenta lo que vamos a explicar ahora. Vamos a ver. Esto que tenemos aquí en este dibujo es un ejemplo de alternador. Aquí vemos los polos de un imán, el polo norte y el polo sur, y entre medias de los dos hay una espira. Una espira que está girando. Y si gira, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos visto que en virtud de la ley de Faraday-Lenz se produce una variación del flujo magnético. Sabemos que las líneas de campo magnético van del polo norte al polo sur, pero claro, la superficie, el vector superficie lo encara de diferentes maneras. Y esto ya sabemos que da lugar a una corriente inducida, una corriente que va a ser alterna, no va a ser continua, es decir, una corriente que, debido a que el giro es diferente en el tiempo, pues también va a tener un valor distinto en el tiempo. Mirad, esta era la fórmula del flujo magnético. Sabemos que θ, que es el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético, va variando en el tiempo, ya lo hemos demostrado, y varía según esto, siendo omega minúscula la frecuencia angular que aparece ya también en las ondas electromagnéticas que vimos a principio de curso, es la misma. ¿De acuerdo? Entonces el flujo quedaría de esta manera y ya sabemos que por la ley de Faraday, aquí le dicen Faraday, pero realmente la ley de Faraday-Lenz, la lo ponen así, la fuerza electromotriz va a ser igual a la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Ya lo hacemos aquí, obtenemos este valor que realmente es la fuerza electromotriz máxima, como lo vamos a ver ahora, y aquí hacemos las distintas relaciones entre la frecuencia y el periodo, ¿de acuerdo? Por tanto, esto puede quedar de esta manera. La fuerza electromotriz es igual a esto de aquí por el seno de 2pi t minúscula partido por el periodo. Yo lo he puesto de esta manera, para que nos entendamos. La fuerza electromotriz es igual al número de vueltas que tenga el circuito. Si solamente tiene una, pues una. Aquí solamente hay una, como podéis observar. El campo magnético, el valor del campo magnético, el valor de la superficie, la frecuencia angular, por el seno, a mí me gusta ponerlo todo entre paréntesis, 2πf multiplicado por t. La f ya sabemos que es, aquí os lo tengo puesto también, 2πf y 2πt, es decir, lo que relaciona aquí está también aquí expresado. Bien, lo que hay delante de la función trigonométrica es lo que se llama el valor máximo de la fuerza electromotriz en las corrientes alternas. En este caso, el valor máximo sería igual al número de vueltas B, S y V. ¿De acuerdo? Esto va a misa. Bien, este es el fundamento del alternador. ¿El motor qué es lo que hace? El motor lo que hace es convertir el proceso inverso, convertir la energía eléctrica en energía del movimiento. Esto lo veríamos bien en la práctica del laboratorio. Vamos a ver si tenemos ocasión, según evolucione esto, de finalizar en el laboratorio la práctica que nos queda. Si no, ya veremos cómo lo hacemos. Pero básicamente es lo que íbamos a ver en el laboratorio, aunque yo tuve que hacer una pequeña trampa porque las bombillas mías no me permitían lucir. Bueno. El motor eléctrico, por consiguiente,
obra el efecto contrario, transforma la corriente eléctrica en energía cinética, en energía del movimiento. Es decir, por ejemplo, los cepillos o cualquier cosa, un secador de pelo, por decirlo de algún modo, utiliza la energía eléctrica para hacer que el aire se mueva. El cepillo de dientes eléctrico que utilizas, pues lo mismo, emplea la energía eléctrica en energía del movimiento para que el cepillo gire. ¿De acuerdo? Bien. Vale, volvemos. Vamos a trabajar un poquito más con esto. Esta es la fuerza electromotriz, pero también podemos hablar de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente se relaciona con la fuerza electromotriz mediante la ley de Ohm. Dice que la intensidad de corriente es igual a la fuerza electromotriz partido por R. Si miráis otros libros, vais a ver que a veces la fuerza electromotriz la ponen como V. No pasa nada, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que este es el formato que se emplea en nuestra EBAU castellano-manchega. Bien, ya sabemos que la fuerza electromotriz en virtud de esta fórmula va a ser igual a la fuerza electromotriz máxima, que es todo esto de aquí, por el seno de omega t, partido por R. ¿Y qué es esto? Esto de aquí, pues, en virtud de la ley de Ohm, va a ser la intensidad máxima, la intensidad máxima por el seno de omega t. Es decir, esta es otra fórmula que es conveniente tener a la vista. La intensidad máxima, si lo queremos poner de forma más detallada, sería N, B, S, la frecuencia angular partido por R. ¿De acuerdo? Bien. Esto no es muy frecuente. Hubo años en que sí lo preguntaban. En el mundo de las corrientes alternas se suele utilizar los valores eficaces, tanto de la fuerza electromotriz como de la intensidad. Y se suelen señalar así, E sub E y I sub E. Simplemente es una relación. La intensidad eficaz, ¿a qué va a ser igual? A la intensidad máxima, que es esta de aquí, partido por la raíz de 2. Y esto es aproximadamente el 70% de la intensidad máxima. De modo análogo, para la fuerza electromotriz eficaz se dice que es la fuerza electromotriz máxima partido, vaya, aquí me he equivocado, raíz de 2, ¿de acuerdo? Igual al 70% también de la E máxima. Recordar que la E máxima era todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues esto es simplemente que lo sepáis y que lo recordéis, simplemente es fácil de recordar. Los valores eficaces son los valores máximos partido por la raíz de 2. Bien, pues ahora hablamos de los transformadores, algo muy importante. Muchas veces os habréis preguntado por qué los cargadores de los móviles, los cargadores del ordenador, tienen ese mazacote al final. Dice, uy, esto es muy grande y es bastante incómodo, a veces hasta que me cuesta enchufarlos en las clavijas. Tiene una razón, y es la razón de que son transformadores. Vamos a ver, la corriente que se genera en los centros, ahora lo veremos, en los centros de producción suele tener valores muy grandes de kilovoltios y la que empleamos en nuestros centros de consumo suele ser de 220, es decir, que hay que efectuar una transformación. ¿Y cómo se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo mediante un transformador, que es un dispositivo que convierte una diferencia de potencial alterna en otra diferencia de potencial alterna de distinto valor. Estamos hablando de la corriente alterna. Bueno, un esquema de un transformador es este. Vemos un núcleo de hierro que parece el marco de una ventana y tiene arrollados en sus extremos, en sus lados verticales, una serie de circuitos. Es decir, es como si cojo un cable y empiezo a dar vueltas con él. Al primero, por donde llega la corriente, se le llama el bobinado primario. No me gusta llamarlo bobinas porque ya sabemos la distinción, pero bueno, así lo denominan. Y tiene un número de vueltas. Imaginar que aquí tienen 50 vueltas. Y luego al otro, por donde sale la corriente, se le denomina bobinado secundario y tiene un número de vueltas que tiene que ser distinto al número de vueltas que tiene el primario, porque si no, entonces el efecto transformador no se opera. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, la madre de todo el cordero. El flujo magnético es el mismo en todas las partes del núcleo de hierro. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo magnético que va a afectar al circuito o al bobinado primario va a ser el mismo que va a afectar al bobinado secundario, ¿vale? Eso es muy importante. Esa es, como si dijésemos, la raíz de los transformadores. El flujo ha de ser el mismo en los dos bobinados. Bien. Según la ley de Faraday-Lenz, que la conocemos,
la fuerza electromotriz va a ser igual al número de vueltas que tenga el circuito que estemos trabajando por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Vale, pues si esto lo aplicamos a cada uno de los bobinados, para el primario, ¿cómo quedaría? De esta manera. ¿Veis? Número de vueltas del primario, el flujo es el mismo en los dos, entonces la vamos a llamar a esta 1. Para el secundario, esto y el flujo es lo mismo. Si ahora divido la primera entre la segunda, 1 entre 2, ¿cómo quedaría? E sub P partido por E sub S, el signo menos de la ley de Lenz fuera NP y NS, y como el flujo hemos dicho que es el mismo, pues se nos va. Y nos queda una ecuación muy importante, que la completaremos luego al final. Quiere decir que la fuerza electromotriz del primario partido por la fuerza electromotriz del secundario es igual al número de vueltas del primario partido por el número de vueltas del secundario. Muy bien. Vamos a ver. Ahora esto lo vamos a relacionar también con el valor de la corriente alterna. Para eso necesitamos recurrir otra vez al concepto de potencia eléctrica. Os recuerdo que el concepto de potencia eléctrica simplemente era, cuando lo vimos, potencial por intensidad. Si lo aplicamos a este caso de transformadores, podemos decir que la potencia es la fuerza electromotriz por la intensidad. Es decir, esto y esto, según los casos, es lo mismo. La potencia eléctrica, y esto es importante, es la misma en el primario que en el secundario. Entonces 3 también, esto de aquí, podría ponerse de esta forma. Pero antes de llegar a eso, vamos a poner la potencia del primario es EP por IP y la potencia del secundario ES por IS. Y nos dicen que tienen que ser iguales. Bien, si yo pongo la fuerza despejo de las fuerzas electromotrices, me queda que la del primario es igual a la potencia partido por las intensidades del primario. Y la fuerza electromotriz del secundario a la potencia partido por la intensidad del secundario. Muy bien. Me voy a la ecuación 3, os la he vuelto a poner aquí, y ahora sustituyo los valores de P aquí y los valores de S aquí. Y llegamos a esta conclusión. ¿Qué pasa? Como las potencias son iguales, pues entonces al final se me queda de esta forma la ecuación, que también es importante. Podemos unificarlas todas, para los problemas sobre todo, y decir que la fuerza electromotriz del primario partido por la del secundario es igual al número de vueltas del primario por el secundario, que también corresponde con la intensidad del secundario partido por la intensidad del primario. Cuidado aquí con la regla del 50%. Solamente hay concordancia en el caso de las fuerzas electromotrices, pero en el caso de las intensidades es justamente lo inverso. ¿De acuerdo? Muy importante esta de aquí. Uy, tan importante que se ha hecho grande. Bien, en las líneas de alta tensión hay una pérdida de potencia debido al efecto Joule, llamado así. A ver, la potencia final, es decir, la que tendremos en los centros de consumo, va a ser igual a la potencia inicial menos lo que ocasiona la pérdida, el efecto Joule. La intensidad, yo creo que aquí me he equivocado. Vamos a ver, yo juraría que es esto. Bueno, no tiene importancia, no obstante, lo miraremos luego, pero yo juraría que es eso. Si no os digo nada a través del Classroom, es que es eso, pero es que no, la memoria suelo tenerla buena y ahí he cometido un fallo, vale, se queda así. Muy bien, tenemos un centro productor y entonces esta P es la que había al inicio. Y después que recorre todo el circuito, llega al centro consumidor con una potencia determinada. Sí, esto es así, de verdad. Ahí he cometido un fallo. Bueno, aquí tenéis un dibujo donde se ve mejor. Las centrales productoras, que suelen dar lugar a fuerzas electromotrices de 22 kilovoltios, y llegamos a los centros de consumo, a entre 400 y 230 voltios. Y entre medias tiene que haber una central transformadora, donde tienen que aplicar transformadores para pasar de kilovoltios a voltios. ¿Qué tipos de transformadores existen? Pues mirar, hay dos tipos de transformadores. Está el reductor de tensión, es decir, que si yo quiero que la corriente primaria, me estoy equivocando, sea mayor que la secundaria, que es lo que ocurre normalmente. Si yo tengo aquí 10.000 voltios y quiero tener 220, pues tengo que utilizar un reductor. ¿Y qué pasa con el reductor? El primario tiene muchas más vueltas que el secundario, como podemos ver. Pero a veces queremos operar el efecto contrario.
Es decir, conseguir a través de una diferencia de potencial una todavía mayor, que eso es lo que se utiliza con los elevadores de tensión. En este caso, el primario tiene menor fuerza electromotriz que el secundario. ¿Y eso cómo se consigue? Pues el primario debe de tener menos vueltas que el secundario para conseguir el efecto elevador de tensión. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya sé que estáis un poquito agobiados, pues por hoy lo dejamos. Venga, un abrazo.